Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de estos ciclos de charlas de investigación y ciencia en la comunidad magallánica, organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, en conjunto con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes. Esta semana el tema corresponde a Ingeniería para el Desarrollo Económico, Social y Sustentable de Magallanes. Para dar la bienvenida a esta actividad, queremos invitar al director de la Dirección de Investigación de la Universidad de Magallanes, Sergio Radich, a dirigirse a quienes nos acompañan hoy. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero saludar de parte del rector Juan Oyarzo al público presente, agradecer el tiempo y la disposición de los colegas para esta actividad tan importante de lo que es la investigación que realizan en ingeniería. Quiero contarles que como parte de los ciclos de charlas temáticas que se realizarán las semanas del mes de diciembre y lo que queda y de enero, se han realizado presentaciones del área de salud y arquitectura, mientras que la próxima semana seguiremos con el Centro Gaia Antártica. En esta oportunidad contaremos con colegas de la Facultad de Ingeniería que centrarán sus presentaciones en la temática sobre ingeniería para el desarrollo económico, social y sustentable de Magallanes. También quiero darles la bienvenida a esta actividad organizada por nuestra universidad entre la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Ricardo, por favor, adelante con las presentaciones. Muchas gracias. Agradecemos a Sergio Radich de la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría. Como le comentábamos, el tema de hoy día es Ingeniería para el Desarrollo Económico, Social y Sustentable de Magallanes. La primera presentación está a cargo de don Sergio Ríos, quien es ingeniero civil mecánico de la Universidad de La Serena, quien nos va a presentar el tema diseño y fabricación de un sistema de manufactura aditiva, un proyecto UMAG en estrecha colaboración con la industria local. Así que les damos la bienvenida al doctor Sergio Ríos, quien se dirigiera a los presentes. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Sergio, por la presentación. Para aclarar un poco, claro, yo estudié en La Serena, pero soy académico de la Universidad de Magallanes, hace 10 años ya. Es importante aclarar ese punto en la presentación. Entonces, bueno, sí, yo les voy a contar hoy día sobre un proyecto que tenemos, que si bien es cierto no es investigación todavía, pero estamos preparando un equipamiento que nos va a permitir participar de desarrollos muy importantes, muy interesantes, de impacto regional, nacional y también internacional, ¿okay? Que es el tema de la manufactura aditiva, que también más comúnmente, ¿cierto?, se conoce como impresión 3D, ¿ya? Y en este caso se trata de una forma de impresión 3D que tiene aplicación industrial, ¿okay? Entonces, vamos con la presentación. La presentación tiene 3 partes básicamente. Les voy a contar un poquito de quién soy yo, qué estaba haciendo hasta ahora. Les voy a contar también de qué se trata la manufactura aditiva de grandes componentes, que es un poco distinta de lo que estamos habituados a ver, ¿cierto? Más de cerca, digamos, o más comúnmente en la ciudad. Y también cuál es el proyecto de la Universidad de Magallanes en torno a la manufactura aditiva. Que en este caso en particular, ¿cierto?, el proceso o la versión de la manufactura aditiva que estamos aplicando se llama WAM, ¿cierto?, por la sigla en inglés, que quiere decir que aplicamos procesos de soldadura para fabricar las piezas con manufactura aditiva. ¿Okay? Entonces, bueno, yo terminé la universidad hace como 10 años ya, poco más de 10 años, y he trabajado básicamente siempre en el área de fabricación. Mi trabajo fue en una fábrica de motos en Paraguay, y ya después con los estudios de posgrado he podido hacer consultorías y trabajo con empresas en Brasil, en Australia, ¿cierto? Y ahora estamos preparando este equipo para trabajar también en manufactura aditiva con las empresas del país. ¿Ya? Aquí en esta foto, por ejemplo, aparece un desarrollo de una pieza en una empresa en Australia para el área de defensa. ¿Ya? Entonces hay cuestiones realmente muy interesantes que se pueden hacer con manufactura aditiva metálica, ¿cierto?, de grandes componentes. Entonces, bueno, ahora les explico bien de qué se trata el proceso. La idea es que uno aproveche un sistema de soldadura robótico, ya programable, tiene que ser un sistema bastante automático, y lo que uno hace en el fondo es tomar un sustrato, que puede ser una plancha, puede ser una barra, ya un objeto sobre el cual uno puede agregar material de soldadura,
Y al agregar material de soldadura, ¿cierto?, de manera organizada, ¿cierto?, todo esto se planifica previamente con un software adecuado, ¿cierto? Uno va agregando material capa por capa y de esa manera, ¿cierto?, se puede producir una pieza, ¿ya? Ahora, el desafío en este tipo de fabricaciones de piezas de máquinas, que es diferente, por ejemplo, la fabricación de otros objetos. Por ejemplo, aquí tengo en mi escritorio un pequeño macetero, ¿cierto?, de plástico, que es muy bonito, ¿cierto?, pero fuera de cumplir la función, digamos, de ornamental, sus propiedades no son un requisito de la calidad de la pieza. En este caso, en cuanto a las piezas de máquinas, tenemos un requisito de desempeño de la pieza, que es muy importante que podamos cumplir con que la pieza resista las cargas de su operación, las fuerzas que van a estar involucradas, ¿cierto?, en que cumpla su función. Y ahí está donde es importante que este proceso reciba la atención necesaria de parte de la ciencia, de la investigación, para asegurar que las propiedades del material van a quedar como se requiere, ¿ya? Entonces, acá tenemos otra pieza que también es muy importante, muy emblemática, de hace un par de años. La pieza anterior que les mostraba es de Inglaterra. Esta pieza es de Holanda, es una hélice de un barco. Y resulta que ya es posible, en el caso, por ejemplo, de las hélices, ya es posible producir hélices comerciales, ¿cierto?, que se pueden vender, se pueden usar. Y la gracia, en particular, con el bronce de las hélices, es que el proceso de fundición, que es lo que se usa habitualmente para producir las hélices de los barcos, es un proceso bien complejo, bien difícil de llevar a cabo, ¿ya? El bronce en particular es un bronce muy difícil de trabajar, este bronce naval que se usa para las hélices. Entonces, con este proceso de manufactura aditiva, que en el fondo es con soldadura, es mucho más fácil conseguir una pieza que tenga alto desempeño, y en el caso particular de este bronce, realmente las propiedades son muy, muy potentes, ¿ya? Entre las ventajas que tiene el proceso está básicamente que uno puede reducir las horas que uno gasta en el mecanizado. El proceso mecanizado es el proceso donde uno corta, ¿cierto?, viruta, un poco como esculpiendo la pieza, ¿cierto?, en la fresadora o en el torno, ¿verdad? Son máquinas que uno más o menos podría ubicar. Y es muy común que las piezas se fabriquen a partir de grandes bloques. Entonces, se gastan muchas horas, se gasta energía en convertir en viruta material que está en muy buenas condiciones. Entonces, si uno pudiera, con métodos aditivos, agregar material solo donde realmente va a hacer falta, para que después las etapas de corte se reduzcan, ¿cierto?, y así también se reduzca el desperdicio, se puede conseguir un proceso muy eficiente. También es un caso, ¿cierto?, como les comentaba, el tema de la fundición de las hélices, que con los procesos aditivos puede ser, en algunos casos, puede ser una ventaja tremenda para alcanzar alta calidad. Entonces, eso también puede ser un tema importante a considerar cuando uno evalúa estos procesos. También puede ser importante que algunas piezas uno las consigue en el extranjero, ¿cierto? Hay algunos componentes que usamos en Chile en la industria que se importan, y estamos dependiendo del precio del dólar, estamos dependiendo de los transportes, estamos dependiendo de un montón de cosas que son propias del comercio internacional. Y si nosotros pudiéramos fabricar en Chile algunos de estos componentes, realmente podríamos aumentar la disponibilidad de los equipos que usan estos componentes, podríamos hacer mucho más robusta la cadena de suministro, ¿ya?, que al final tiene un impacto muy, muy grande en la productividad de las empresas o las industrias que usen estos equipos dentro de estas partes dentro de sus máquinas y sus instalaciones. Entonces, realmente las ventajas de este proceso son múltiples, ¿ya?, y son específicas de cada componente con su aleación correspondiente. Entonces, la evaluación de la conveniencia de usar la tecnología con diferentes componentes o aleaciones debe ser estudiado puntualmente, ¿ya? Y entonces se requiere todo un esfuerzo ahí de colaboración empresa-industria para poder evaluar los componentes. Ahora les muestro uno de los componentes más impresionantes, muy reciente. Este es un componente estructural del avión de combate europeo, el Typhoon. Este componente se fabricó en manufactura aditiva en Inglaterra, ¿ya?, en titanio, una aleación de titanio. Y este material cumple con todos los requisitos de calidad, de resistencia que se requiere, ¿ya? Entonces es realmente muy impresionante, es muy importante destacar que es posible con estos métodos aditivos producir piezas que realmente están al más alto estándar de exigencia en cuanto a calidad, ¿ya? Por ejemplo, que puedan resistir las cargas asociadas a un componente estructural, ¿cierto? Ustedes ven acá
estos dos arcos, ¿cierto? A cada lado de la pieza son los espacios donde van los motores del avión. Entonces es realmente un componente que está sujeto a enormes cargas y es bastante grande. Ustedes ven ahí, ¿cierto? La distancia es 2 metros entre los extremos de la pieza. Entonces realmente la posibilidad de fabricar grandes componentes de manera eficiente, y en este caso pasando de producir la pieza en 100 semanas a 100 días, es realmente impresionante, ¿cierto? Y uno puede ver ahí que hay un potencial de desarrollo muy grande, muy importante. Y nosotros como Universidad de Magallanes, ¿cierto? Estamos potenciando el desarrollo de esta tecnología en Chile, ¿cierto? Somos la punta de lanza en eso. Entonces, nosotros hemos desarrollado hemos diseñado una máquina, ¿cierto? Con el apoyo de nuestra red internacional, ¿cierto? Del área de manufactura aditiva. Hemos desarrollado una máquina que estamos actualmente construyendo con empresas locales. Ya está dos empresas, ¿cierto? De empresas pequeñas, digamos, de DM Ingeniería y Ciutan CNC. Y también empresas con más trayectorias, empresas un poco más grandes como Ingeniería Sontex, ¿cierto? Y Asmar Magallanes, que todos han colaborado de manera muy desinteresada en este proyecto. Todos han hecho una donación con su trabajo, con su especialidad, para que podamos llevar a cabo este proyecto de construir la máquina de manufactura aditiva. También ha habido financiamiento de un proyecto que tenía funcionando la universidad y que parte de esos dineros, ¿cierto?, se destinaron a esta máquina. Y esperamos entonces tener este equipo funcionando a fines de enero o eventualmente en marzo ya, para que podamos comenzar a desarrollar los proyectos de pruebas con las empresas. Entonces, finalmente, el tema de las pruebas lo que consiste es en desarrollar un prototipo y verificar que efectivamente podemos cumplir con las propiedades, podemos cumplir con los tiempos, ¿ya? Y ver que efectivamente para esa pieza en particular, ¿cierto?, este proceso puede ser conveniente. Ya esa evaluación hay que hacerla y nosotros como Universidad de Magallanes vamos a estar en condiciones de ofrecer a la industria desarrollar esas pruebas y generar la información que las empresas necesiten para tomar sus decisiones de inversión en tecnología. ¿Ya? Nosotros podríamos ser realmente un apoyo estratégico importante para que las empresas puedan hacer esas evaluaciones que hoy día no pueden hacer porque la información no está disponible. ¿Ya? Acá está un poco la historia de cómo se desarrolló el proyecto. Comenzamos en enero cuando llegó la máquina de soldar a la universidad, que hicimos un poquito de depósito de material. Acá ustedes ven, ¿cierto?, unas, no sé, 7 capas por ahí que pusimos en acero, ¿cierto?, solamente para demostrar que el equipo funciona. ¿Ya? Y después hicimos diferentes cosas, ¿verdad? Unos alumnos en práctica también aprovecharon un poco la máquina al principio. Y durante el año, ¿cierto?, a pesar de las dificultades de la pandemia, incluso instalando algunas cosas en mi casa, fue posible, ¿cierto?, ir armando el tema de electrónica, software, ¿cierto?, y las diferentes partes y piezas. Ya tenemos la máquina bastante avanzada en Asmar, ¿cierto? Ya nos queda poquito trabajo para terminar de montar la máquina. Y en cuanto a la proyección, y estoy terminando, la proyección de esta iniciativa tiene que ver, como les contaba recién, con el desarrollo de procesos de fabricación, donde vamos a tener un prototipo de una empresa que necesita que le fabriquemos una pieza en particular, ¿cierto? Entonces vamos a fabricar la pieza, vamos a ir haciendo progresivamente, ¿cierto?, desarrollos de probetas y piezas que nos permitan evaluar cómo va a ir quedando la calidad del material, ¿cierto? Si va a tener todas las propiedades que uno necesita, hay una diversidad de propiedades que uno puede estar interesado en medir. Y luego, ¿cierto?, vamos a tener la posibilidad de alcanzar la geometría necesaria, las dimensiones correctas y establecer todos los parámetros de costo, de tiempo, de eficiencia energética, de desperdicio de material, ¿cierto? Todos esos parámetros que son importantes para evaluar si la tecnología es viable o no, ¿ya? Y eso en el fondo va a ser nuestro programa de interacción con la industria para prestar un servicio, en el fondo, de investigación y desarrollo, donde nosotros podemos aplicar nuestra ciencia, ¿cierto?, de la universidad en el desarrollo de todas estas propiedades en las aleaciones, y al mismo tiempo podemos también ofrecer información que tiene alto valor y que nos pueda permitir a nosotros realmente hacer un aporte importante a la industria, tanto local en Punta Arenas como de todo el país también, ¿ya? Y por otro lado, también uno podría destacar que el desarrollo de materiales y aleaciones especiales y capacidades de fabricación nos va a permitir a nosotros también potenciar el desarrollo de las energías renovables en la región, porque todas estas instalaciones industriales, ¿cierto?, de gran envergadura, tienen una demanda sobre los materiales que son bien importantes. Entonces, si nosotros como universidad estamos en condiciones de apoyar a estas empresas en la evaluación de las condiciones en las que se encuentran sus equipos, y en el desarrollo de repuestos y partes y piezas, podemos realmente ser facilitadores de que estos desarrollos realmente se realicen de buena forma aquí en la región.
Así que eso es más o menos la proyección que nosotros esperamos tener con la máquina. Así que en conclusión, ¿cierto? Yo les contaba que tenemos esta tecnología que es muy promisoria, ¿cierto? Que en el resto del mundo ya se está usando, hace poco tiempo, pero ya se está usando. Y nosotros queremos ser, ¿cierto?, la primera universidad en Chile que va a tener esta tecnología disponible, ¿cierto?, con nuestra red de contactos internacional para apoyar el desarrollo y que efectivamente podamos nosotros apoyar a las empresas, ¿cierto?, de diferentes rubros, con diferentes aleaciones, en diferentes tamaños de partes y piezas, para facilitar, en el fondo, sus operaciones de manera normal, ¿cierto?, con piezas de mejor calidad o de más bajo costo, o que se consiguen más rápido, ¿cierto? Así que realmente esperamos tener un impacto muy, muy importante en la industria, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias. Aquí está mi información de contacto. Si alguien me quisiera escribir un correo después, con todo gusto puedo atender sus preguntas después, ¿cierto? Si ahora no nos alcanza el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esta presentación, por este trabajo que están desarrollando a través de la universidad. Esto, en términos simples, o sea, yo sé que es más complejo, pero en términos simples uno podría decir que funciona una especie de tornería, pero del área industrial, para así como ponerlo en un contexto más casual. Así es, efectivamente, claro, la universidad no es una fábrica, ¿verdad? ¿Cierto? Pero sí, en el fondo tendríamos una pequeña fábrica piloto con capacidades industriales en la universidad. Entonces podríamos hacer pruebas de fabricación con parámetros reales de industria en la universidad, sí. ¿Y las proyecciones, cómo se vislumbran? Por ejemplo, me imagino que ha relacionado con el tema de la construcción de hidrógeno verde que se va a instalar acá. Probablemente también esto va a ser una ayuda y un beneficio para el desarrollo de esta tecnología. Así es. Bueno, en cuanto a la proyección de la máquina, nosotros ya tenemos un contrato, nos adjudicamos en marzo de este año, un contrato con una empresa chilena, una gran empresa, para hacer un desarrollo de un prototipo. Así que ya tenemos un proyecto en carpeta que tenemos que empezar a trabajar en cuanto la máquina esté instalada. Por eso es urgente que la podamos instalar luego en la universidad. Terminamos de fabricarla y la vamos a echar a andar. Y en cuanto a la proyección en el tema de hidrógeno, ya estamos trabajando con otros colegas del área de fabricación de otras universidades para preparar un documento que nos permita establecer cuáles serían las capacidades actuales de Chile para producir, por ejemplo, las torres de los grandes aerogeneradores, que en Chile no se pueden fabricar. En Chile no hay nadie hoy día en condiciones de empezar mañana, por ejemplo, a fabricar las torres. No se puede, no hay nadie que esté en condiciones de hacerlo. Y vamos a establecer un documento con información de costos, de inversiones, de transporte, todas esas cosas, para ver realmente si podríamos o no instalar en Punta Arenas una planta de producción de esas torres. Por otro lado, esta tecnología nos va a permitir potenciar el estudio de materiales y estamos conversando con expertos en Europa sobre el análisis de materiales en contacto con hidrógeno para ver si podríamos montar un laboratorio de pruebas de materiales en servicio con hidrógeno aquí en la universidad. Y todo eso también va a estar fortalecido claramente por el hecho de que tengamos esta máquina funcionando. Así que en cuanto a proyecciones, hay hartas cosas que nosotros queremos hacer. Estamos muy atentos al desarrollo de estas tecnologías y queremos que realmente nosotros podamos tomar una posición de liderazgo como universidad en cuanto al desarrollo de estas tecnologías en Punta Arenas, que va mucho más allá que la generación en sí, ¿cierto?, de la energía. Hay muchos otros aspectos aledaños, ¿cierto?, que uno tiene que considerar para que esto realmente sea viable y sostenible en el tiempo. Perfecto. Queremos agradecer, Sergio, esta presentación. Ahí están, quedaron los datos de contacto, así que quienes después también vean esta presentación podrán contactarse contigo si es que así fuera necesario. Así que queremos agradecer tu participación en este ciclo de charla que estamos organizando. Con todo gusto, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y por supuesto queremos invitar a la comunidad que participe con nosotros, que se incorpore a las iniciativas que tenemos para que realmente podamos aprovechar este clima que tenemos, ¿cierto?, que nos da la oportunidad de generar energía tan abundantemente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.